Hoy le doy la bienvenida a la playa Fañabel. Deje también. Seguiré mostrándole todas estas maravillas de Tenerife. Si te gustan todas estas aventuras, pues quédate conmigo. Recuérdese, al estar en Tenerife y Tenerife ser una isla, esto está lleno de playas hermosas. Vamos a disfrutarla. Estas tiendas, por ser turismo, son bastante caras. Comer aquí te puede sacar bien un ojo de la cara, como decimos nosotros. Pero hay cosas que son gratis. Nadie te puede quitar observar este maravilloso atardecer o disfrutar de la playa, que es gratis. Miren esto. Para los amantes del helado, aquí los hay. Ferrero Rocher, Oreo, caramelo. Pueden encontrar en el paseo Gelato Fortuna. Helados de todo tipo. Le enseñé algunos y por aquí hay otros sabores. Mango, banana, de todo. Muy bonito esto decorado. Para los amantes de la moda y de la ropa, pues tienen que tener cuidado con esto del 70%. Yo digo que las ofertas siempre están en todo momento del año. Es verdad que ahora hacen un poco más ofertas por el tema de los reyes, pero ojo, tienen que tratar de comprarse lo que necesiten y no comprar por comprar. Es mi consejo sano que le puedo dar. Después de regreso vendré por la parte de abajo para poder enseñarle más cosas. Esta tienda es de zapatos RKS, calzado, pero también no sale económico. Les voy a dar un tip. Yo tengo muchas playeras y muchas veces esas playeras, aquí hay una tienda que se llama El Corte Inglés, pero cuando son tallas únicas, en oportunidades del Corte Inglés, te puedes encontrar una playera en 9 euros. Y es lo que hago, tratar siempre de buscar las ofertas. Tienda para todos los gustos, como siempre digo. Traten de pasar de largo y no entrar, porque siempre te vas a antojar de algo. Porque ahí para todos los gustos. De todo. Miren este restaurante Cala, snack y corte. Miren qué entrada. Qué bonito. Un casino. Seguimos caminando y enseñarle cosas preciosas de esta zona, que si vienen a Tenerife es una parada obligatoria para los más pequeños, otro tipo de diversión. Y donde quiera te puedes encontrar esa señal, oficina de información. Es un gran paseo, recuerden. Ese atardecer me tiene enamorado. Qué belleza. Ahora dejé la puesta del sol detrás de la misma palmera. Miren eso. Bueno, ¿me han visto solo? Ni los niños ni Giselle. Y es que hemos grabado más de 10 videos en el día de hoy, desde por la mañana, que subimos al Teide. Y después los acantilados y varios lugares, pero muy bonito, que creo que solo un loco como yo aguanta este traine, ¿no? Porque en realidad se quedaron en la habitación descansando. Yo le dije, voy a dar una vuelta, y no le dije que era a grabar todo esto, porque ahí se ponían bravos, porque ellos no quieren que yo salga solo
y no poder disfrutar todo en familia, pero soy un ser humano y entiendo de que la resistencia mía es grande, es grande. Ya Giselle se sentía cansada y los niños también, y bueno, que descanse. Que mañana habrán otros videos como el poder enseñarles a ustedes el parque acuático caracterizado como el mejor del mundo, que es Siam Park. Suscríbanse como siempre a mi canal para que no se pierdan ninguna de estas aventuras. Restaurantes y más restaurantes. Luma, con unas vistas maravillosas con esa puesta al sol. Miren qué vistas más lindas. Voy a enseñar los precios para que tengan una idea de lo que puede costarte aquí cualquier cosa de esta. Pan y mantequilla 1.70, por ejemplo las gambas al ajillo 12.50. Bueno, en otros lugares 9 o 10. No, tampoco es que espagueti a la boloñesa 12.90. Las paellas para una persona 15, para 2.30. Aquí se da un poco más caro. Y así sucesivamente. Los pescados. Tataki de atún 24.95. Lleva ese pescado, me tiene que hacer hasta sonreír y todo cuando termine. Miren el velero que va allá a lo lejos. Claro, es un motovelero, en estos momentos va con el motor. La brasserie, grill y pizzería. Y seguimos caminando por este hermoso paseo, enseñándole todos los detalles. El aparcamiento es una cosa bastante difícil en toda esta zona, por eso dejé el coche aparcado en el hotel y dije a caminar. Bueno, a los que les guste la carne argentina, una de las mejores carnes del mundo, aquí las tienen. De esto no me pregunten mucho porque ni idea tengo. Arizona, chatea briac, no sé ni cómo se pronuncia. Sirloin stick. Y los precios, vamos a ver, aquí en español. Una pechuga de pollo 13.70, pollo deshuesado 13.70, ya el entrecot 19, solomillo 22.90, un chuletón 26.30 y así sucesivamente. Y está en todos los idiomas. Seguimos paseando por el paseo. Recuérdense que de vuelta voy a ir por toda la parte de abajo para poder enseñar bien todo el tema de todas las tiendas y toda la parte de la playa. Bueno, aquí de la misma forma puedes ir a atracciones, lugares que puedes visitar, lo mismo el Loro Park, que hay un video ya en nuestro canal sobre Loro Park, pero muy bonito, Siam Park, que mañana lo grabaré y pueden ver todas estas cosas y todas estas aventuras locas que hemos hecho aquí en esta bella isla de Tenerife. Aquí me desvío un poco porque esta calle peatonal me causó admiración, está muy bonita. Mejor no me desvío y sigo lo que tenía planificado, que es enseñarle toda esta hermosa playa y sus alrededores. Famosos en paella, así deben ser los precios. No, mira, para una persona 14,10 y para dos personas 25 euros. La vegetariana, ¿no? Ya la que es de pollo, 13,90 y 24. Y así sucesivamente. La de marisco, que es Fish and Seafood, es 17,10 y 33 euros para dos personas. Muy rico. Ideal para hacer footing.
hacer un poco de ejercicio. En el barco tuve que hacer un poco de ejercicio en el crucero. Si les gusta este tema de los cruceros, hay algunos vídeos sobre cruceros por las capitales bálticas, todo el Mediterráneo, y también otro crucero de la compañía AIDA, que es alemana, por todas las Islas Canarias y Portugal. Pueden ver ahí muchos tips importantes, como uno de ellos, que para mí es uno de los más interesantes, es que algunas ofertas te pueden dar de que niños menores de 17 años son gratis. Yo cogí el de las Islas Canarias por 1.000 euros, 4 personas, porque los niños eran gratis. Todas estas cosas las puedes aprender en nuestro canal. Como siempre, trato de darte la mejor información y que conozcas muchos lugares bellos. El gran restaurante con una langosta. Eso sí es caro aquí. Tú puedes comer gamba, todo tipo de carne, pero en España comer langosta es muy, pero muy caro. No siendo así en América Latina, que en América Latina se puede comer una langosta por casi nada. Miren ese atardecer de paseo, parece que no, pero no tiene final. Miren aquí ese restaurante Tony Roma. Restaurantes y más restaurantes. Es que tiene su lujo. Miedo le cojo a los precios que debe tener. Bueno, aquí ya llegué casi al final de la playa y voy a tratar de bajar por estas ramblas para enseñarles toda la parte del primer piso. Este es el centro comercial Litoral. Importante que en otros países no es muy común que aquí donde quiera está señalizado los baños, que son gratis. Y si de algo hay que destacar las Islas Canarias es de su seguridad. Aquí la gente se baña, pueden dejar las cosas en la arena sin ningún problema. Y la limpieza. Están viendo cómo está el servicio del ayuntamiento constantemente limpiando todo. Las playas las dejan que parecen playas vírgenes. Muy, pero muy limpias. Y aquí no existe eso que existe, por ejemplo, hay videos también, más de 10 videos de Barcelona. Y en Barcelona, un consejo, la cartera, póntela en el bolsillo de adelante, nunca en el bolsillo de atrás, porque hay un nivel de carterista, pero muy grande. Todas estas cosas tienes que tenerlas presente porque pueden acabar contigo las vacaciones en fracciones de segundo. Bonito era el paseo de arriba, este de aquí también. Miren, tratamiento para los pies. Muy bonito este paseo también por aquí. Lleno de restaurantes también, parecido al de arriba. Es como si lo hubieran duplicado, pero ya a pie de donde está la playa. Muy bonito. Me voy a acercar un poquito más al paseo de la playa para que puedan ver mucho mejor las vistas de la misma. Sigo disfrutando junto a ustedes de todos estos paisajes y no se crean que yo disfruto mucho mis videos. Les diré un secreto.
¿Por qué me dediqué a hacer YouTube? Pues fue precisamente en una visita a Tenerife hace 2 años. Vine con los niños y con Giselle. Y yo soy de los que me gusta tirarme muchas fotos. Pues me gusta dejarles recuerdos plasmados. Y me tiré más de 1000 fotos, las subí al Facebook. Y Giselle me hizo un razonamiento, me dijo, ¿por qué no hacemos un canal de YouTube y lo plasmamos, pero en forma de foto no, sino en forma de vídeo? Le dije, pues bueno, vamos. Ya en vez de hacer fotos, hago vídeo y después lo puedo ver en el Smart TV, en el televisor o en el móvil. Y ahí fue donde empezó nuestras aventuras, de hace 1 año y 4 meses. Y al final es algo que puedo enseñarle al mundo entero lo mismo que estoy mirando yo con mis ojos. Seguimos ahora por el paseo, por el que está más cerca de la playa. Miren aquí cómo hacen globo para los niños. Qué bonito. No sé si pronuncié bien el nombre de la playa, pero ahí la tienen. Playa Fañabé. Una hermosa playa, la cual no pueden dejar de visitar. No solamente por sus playas, sino por todo la belleza de sus alrededores. Qué belleza todo este paseo. Que todavía no sé, desde las 6 de la mañana que nos levantamos para ir para ver el volcán, el Teide, de a dónde saco fuerza para seguir caminando y no estoy cansado. Me encanta caminar. Y creo que ese es uno de los ejercicios mejores que hay. Caminar. Ni siquiera cuando corre estás acelerando el pulso, ¿no? El corazón se agita más. No soy médico, pero pienso que de esta forma hago ejercicio y teniendo una dieta lo más saludable posible, pues nada, vamos a ver cuántos años puedo durar. Miren, un golfito. La diversión está garantizada, recuérdense. Un chiringuito a pie de playa. Por suerte no tomo alcohol, sino cerveza 0,0, pero de vez en cuando. Pero para los que les guste el alcohol está garantizado. Sé que cuando iba por arriba le enseñé la parte trasera de la brasserie, grill y pizzería. Esto tiene hasta para acostarte y relajarte más todavía. Por eso quise coger por este paseo, porque desde aquí le puedo enseñar con mejor vista las tiendas y los restaurantes, tanto de arriba como de abajo. Aquella playa que le enseñé, esta se llama Playa Torbisca. Son 2 playas en una, podemos decir. Déjenme enseñarle el letrero para que sepan cómo se llama exactamente. Pero en este vídeo quise mostrarle 2 playas en una, que están unidas. Aquí hasta los perros disfrutan. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este gran paseo y no se olviden de suscribirse como siempre. Los esperamos en la próxima aventura. Chao.